Primera carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Amén. Tiene como título: Dios es luz. Amén. Gloria al Señor Jesús. De paso saludamos, damos la bienvenida a Esteban, que nos acompaña, aquí el amigo, el compañero que viene con la hermana Gloria Ocampo. Bienvenido en el nombre del Señor. Amén. Por allá había visto la hija de la hermana Sandra, también bienvenida. Estos amigos que nos acompañan en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos ellos en el nombre del Señor Jesucristo, a todos los hermanos. Vamos a leer alternadamente. Dice verso 5, Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dos puntos, y dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Siga usted con el 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 dice: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios. Puede estar cómodo en este momento en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bueno, allí encontramos este texto, esta porción de la palabra que tiene como título, le colocaron ese título: Dios es luz. Gloria al Señor. E inicia el verso 5 diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él. Y hay que leer un poquitico más atrás para entender que el apóstol Juan, un apóstol, estaba hablando del verso 1 al verso 4. Él estaba hablando de que ellos, los apóstoles, habían sido testigos presenciales de la gloria de Dios. Él menciona 4 palabras claves en esos 4 versículos. Dice: porque lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado y lo palparon nuestras manos. Él está diciendo: es que yo lo vi, a mí no me lo contaron, yo lo vi, dice el apóstol Juan allí. Y él entonces continúa y dice, ahora ya después de decir que él, de escribir por qué él tenía autoridad para escribirlo. Porque, hermano, una cosa es uno decir yo lo vi, y otra cosa es decir a mí me lo contaron. Amén. Y oiga, eso es un culto de oración y enseñanza, ¿cierto? Y enseñanza es formación, y nosotros nos estamos formando en el Señor. Así que toléreme la locura un ratico. Hay personas que a veces escuchan algo y corren a afirmarlo como si lo hubieran visto. Y hay que tener cuidado con eso. Que no es lo mismo. No, si es que le tocan un tema y no, es que tal cosa y tal otra. Y lo dicen con una autoridad que no, ese estuvo ahí. Sí, esto estuvo ahí. Pero mentira, después que el problema, no es que fue que fulano, ¿será que le escuché mal a pera? No, hombre. Eso es delicado. ¿Cierto que sí? Eso es delicado. Uno tiene que medir sus palabras, y a veces uno necesita decir algo por un tema y es necesario. Uno dice: a mí esto no me consta, me dijeron tal cosa, pero no sé si será verdad. Pero hay gente que ni hace la salvedad, tal de una, no, eso es así, lo afirma. Amén. Y eso es de tener cuidado, porque miren, hermanos, Pablo, cuando le escribe a Timoteo, capítulo 3, verso 15, primera carta a Timoteo 3:15, le enseña algo muy interesante a él. Le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y le dice: para que si tardo, o sea, si me demoro, le dice, sepas
cómo conducirte en la casa de Dios. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es que dice que es la iglesia del Dios viviente. Oiga eso, no es de un Dios muerto, del Dios viviente, columna y baluarte, columna y defensa de la verdad. Así que uno tiene que aprender a conducirse. En otras palabras, uno debe aprender a vivir, ¿cierto que sí? Y hay gente que se mete en problemas porque no sabe vivir. Afirma todo y se mete en problemas. Una vez me dejó una tía mía una enseñanza muy clara, y eso que ella es de las que se mete en muchos problemas, ya que me acuerdo, por esa razón. Pero una vez me enseñó algo, y ella es inconversa. Entonces, yo tenía esa motico negra que tengo por ahí, ese pedacito, estaba nuevecita, y entonces yo la voy a dejar en la calle, todo el mundo la deja en la calle, pero uno estrenando moto es más gomoso y más cuidadoso, y entonces yo no le voy a pagar parqueadero. Entonces la metí en un lugar a pagarle parqueadero, y de allá se metieron a robarme la moto, y yo sabía quién era. Y entonces uno acalorado, ¿sí o no? Asado, debiendo caer toda esa moto, primer moto, algo primero que uno tenía como de valor. Y entonces yo dije, yo voy a ir a hacerle un reclamo a esa señora, a ese parqueadero, pero verá que es que me va a escuchar. Y yo tenía 21 años, estaba bravo. Y mi tía me dijo, mijo, venga, cálmese, no vaya a decir allá las cosas como usted las piensa decir. Uno tiene que saber vivir. Y me dijo esto. Yo fui criado en un barrio de Medellín caliente, pero no por la temperatura, por esta temperatura, en Manrique. Y mi tía me dijo una cosa: usted es de allá, usted es criado allá, y su mamá vivió allá 12 años con usted. ¿Y sabe por qué nunca les pasó nada? Porque su mamá supo vivir allá. Porque había gente que a cada rato la hacían ir, te vas de aquí, desocupan, porque no sabían hablar, y se ponían muchas veces a decir lo que no les costaba o lo que no les interesaba. Y aprendí eso, me quedó esa frase de mi tía: uno tiene que saber vivir. Amén. Y hay gente que a veces sufre, y cristianos, y a veces dicen, eso es por el evangelio, es que me odian por eso. A veces no es por eso, se mete uno en lo que no debe. Amén. Culto de enseñanza, ¿cierto? Eso está muy duro, cantamos un corito más bien. Gloria al Señor. Entonces el apóstol dice eso, es que nosotros lo hemos oído, o sea, él es testigo de eso. Amén. No se lo contó nadie. Y empieza y dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Se refiere al Señor, no a Pablo, no a Pedro, no, del Señor. Y os anunciamos y os predicamos. 2 puntos. Y ahí viene el mensaje: Dios es luz. Amén. Y no hay ninguna tiniebla en él. Hay gente buscándole a veces tiniebla a Dios, y pasa un suceso malo, y si Dios existiera, ¿dónde estaba? Que miren, no hubiera pasado eso con los niños, no hubiera pasado esto, y buscan la tiniebla. Pero la Biblia dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Cuánto dan una alabanza al Señor? Ninguna tiniebla. Ahora, esa palabra luz en la Biblia no se refiere a esta luz eléctrica, porque cuando el texto incluso fue escrito, si usted le pone puro sentido común, la luz eléctrica ni siquiera existía. Y si se refería a una vela, pues imagínense, eso se acaba, se consume y peor. En la Biblia la luz se refiere a la vida, se refiere a la verdad. Amén. A la verdad. Y cuando dice aquí Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, se refiere a que él es la verdad. Porque imagínense usted, nosotros le oramos al Señor: Señor, ilumíname en mi camino, Señor, ilumínale a los amigos. Y si el Señor fuera una lámpara, imagínense cuántas lámparas necesitaríamos, o qué antorcha para iluminar 7.000 millones de personas, si no es que ya estamos llegando a los 8.000. Estaríamos tremenda linterna. No, él se refiere a la verdad. Por eso el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. La verdad, esa verdad que es Dios, nos iluminó el camino. Amén. Nos iluminó la senda, nos iluminó por donde nosotros debíamos andar. Entonces eso fue como una luz.
que nos mostró la senda por donde íbamos, que íbamos a perecer, y nos mostró también el camino. Por eso dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra, Amén. y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor, denle una alabanza a Jesús. Y ahora el autor nos introduce verso 6 en 3 si decimos. Ese texto que ahí tiene 3 si decimos. En el verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él. En el verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado. Y en el verso 10 dice: si decimos que no hemos pecado. Y ese si decimos es como un poquito como irónico ahí, que uno tiene que leer la Biblia despacio, digerirla, pedirle al Señor discernimiento de en qué tono también se están diciendo las cosas. ¿Cierto que sí? ¿En qué tono se están diciendo? Entonces, el autor aquí escribe inspirado por el Espíritu Santo y está como confrontando al lector y le dice: si decimos que tenemos comunión con Él, amén, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces está ahí como irónicamente: si tú dices que andas en luz, bueno, pero, también lo confronta y le dice: pero no tienes comunión con Él, mientes. Mientes, le está diciendo. Él lo está diciendo ahí en un tono irónico. Amén. Hay que saberlo leer de esa manera, porque así es como Él lo está confrontando. Así que nosotros, si decimos tener comunión en Él, hermano, debemos andar en la verdad. ¿Cuántos lo quieren dar una alabanza al Señor? Debemos andar en comunión con el Señor, así como Él es luz. Verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, mire usted, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hay 2 verdades muy importantes, pero mucho, y hay que cumplirlas las 2 para ir al cielo. La primera dice: si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión con Él. Eso es muy importante, tener comunión con el Señor. Pero tan importante es tener comunión con el Señor como también tener comunión con los hermanos. ¿Usted qué dice? Eso es vital, eso no es opcional. No es opcional. Miren, otra versión dice, la Reina Valera 1569 dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él, coma, entre nosotros, coma. O sea que hay que tener las 2 comuniones. O no la que le dan allá con la hostia, no. La comunión con Él y la comunión entre nosotros. Y ahí sí dice cuál es el resultado de eso. Dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso es muy importante, colóquele atención. Quiere decir que el perdón de los pecados para el ya convertido, escuche, para el ya convertido, se da si hay comunión con Dios y con los hermanos. Lo voy a explicar más a fondo. Yo llego al Señor, vengo del mundo, ¿cierto? Del pecado. Dios no me exige sino creer, tener fe y reconocer que pequé. Y en el bautismo, Él me perdona los pecados, ¿cierto? Pero resulta que de ahí para allá, yo empiezo a caminar. Y como dice por ahí un presidente que tuvimos, esta carnita y estos huesitos sigue jalando, ¿o no? Así que posiblemente después de eso también cometamos pecado y también nos equivoquemos. Entonces uno dice, y algún día yo creo que algunos o todos los que pasamos por la iglesia, estuvimos nuevos, recién bautizados, uno decía: viste, si uno vuelve y le falla al Señor, vuelve y lo bautiza, ¿cierto? Yo no sé si vos solo, yo me lo pregunté, yo soy el único corrido aquí, pues. Entonces dije, y si uno le falla al test y el hermano que se aparte y vuelve, ¿será que ustedes vuelven y lo bautizan? Porque como el bautismo es para perdón de pecados, ¿cierto? Así que la pregunta tiene cierta lógica desde la ingenuidad de uno, ¿sí?
Pero resulta que el Señor estableció que al convertido que falla, y la idea es que no fallemos, por eso Juan incluso ahí dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, o sea que sí hay posibilidad. Y entonces Juan aquí nos enseña que la manera como Dios nos perdona es que tengamos comunión con Él. Hay que restaurar la comunión con Él, pero también con los hermanos. Porque hay gente que dice, no, pues que yo no me quiero a la iglesia, aquí mi Dios me escucha, ¿no? Mentiras, usted necesita comunión con los hermanos. Venga, quíteme esta mano, móchenela y pongámosla allá 2 días pues, a ver si esa mano sigue funcionando. No sigue funcionando. Quizás al momentico ella sigue chapaleando ahí, ¿sí? Tiene un nervio ahí y sigue moviéndose un ratico. ¿Se ha escuchado que los muertos se mueven ahí? ¿Se ha escuchado los que trabajan con eso? Yo algún día, ojalá nunca me toque trabajar en una funeraria. ¡Qué miedo! Eso se mueve porque tienen un nervio, un reflejo ahí, pero está muerto. Pero ya a medida que se enfría, ¿qué le pasa ahí si usted me mocha la mano y le dejamos ahí? Se pone tiesa. ¿Qué más? Se pone negra, huele maluco, ¿cierto? No tiene vida. Ya si usted la pone por afuera vienen los gallinazos y se la comen. Eso le pasa al que no tiene comunión con el Señor, ni con los hermanos. Tiene que tener comunión con los hermanos, es tan serio como tener comunión con Dios. Escúchelo bien, que estamos aprendiendo principios de vida cristiana para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Amén. Por eso que no, yo me voy y no, eso no importa, eso todo es lo mismo. No, todas son necesarias. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y usted sabe ese texto muy bien. Dice, seguid la paz con todos. Número 1. Coma. ¿Y qué? Y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Las 2. Mire que no dice seguir la santidad. Usted puede ser muy santo, ayunar mucho, orar mucho, ser muy santo. Si no tiene comunión con los hermanos, va perdiendo el 50% del examen. ¿Sí o no? Amén. Amén. Pero yo creo que nosotros tenemos ambas y debemos conservar ambas. Amén. Porque lo estamos esperando a Él. Y la salvación es lo más grande que tenemos, la esperanza más grande que tenemos. Amén. Y eso amerita que usted y yo nos coloquemos en paz con el hermano. Porque es verdad que hay cosas que, hombre, de pronto no le disgustan, y mucho. Pero cuando usted mira lo que usted va a perder, la salvación, usted ve que conviene a veces bajarse un poquito. A uno le toca a veces. Y a veces hasta uno tiene la razón, para que le quede a uno más el ojo así. Pero como tenemos más que perder, amén, la salvación, vamos a procurar, como dijo el Señor, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz con todos los hombres. Denle una alabanza al Señor Jesús. Así que ya sabe cuál es el secreto del perdón. Amén. Y hablando con los convertidos, el que no es convertido, bautícese. Así de sencillo, no hay más de otra, eso es lo que dice la Biblia. Verso 8, el otro si decimos, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Esa sí es más clara. Y esa va de la mano del verso 10. Dice también el tercer si decimos. Confrontación que nos hace la Biblia. Dice, si decimos que no hemos pecado. El otro dice, si decimos que no tenemos. Es decir, el que lo tiene en su momento. Y al otro le dice, si decimos que no hemos, que no faltará el que diga, yo nunca he hecho nada. No, él dice aquí, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, verso 10, y su palabra no está en nosotros. Amén. Ni antes de la ley, ni después de la ley, ni antes de la gracia, ni después de la gracia, los seres humanos somos pecadores. Amén. Así de sencillo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Si yo somos pecadores arrepentidos. ¿Cuánto dan alabanza al Señor? Amén. Arrepentidos. Gloria al Señor, convertidos al Señor y conscientes. Ojo pues, yo tenemos que ser conscientes que aunque ya el pecado no se enseñorea de nosotros como práctica, porque una cosa es el pecado como práctica, ya no lo practicamos, pero sí hay en uno una naturaleza bien difícil de domar. Y está ahí y no se ha muerto. Y algunos dicen, no, pues que uno ya cuando de pronto esté más anciano, eso ya no, pensamiento no lo molestan a uno. Donde yo vivía, conocí una muchacha de 18 años
mona, zarca, muy bien presentada. Teniéndole un hijo, un señor de 72 años, no tan bien presentado, se lo aseguro. Así que eso ni de viejito ni de nada, no, la naturaleza pecaminosa está ahí. Ahí está, seguro. Entonces, como somos conscientes y debemos ser conscientes de eso, amén, mantenemos humillados al Señor. Señor, denme fuerzas. Señor, ayúdame. Amén. Y el consejo es 2 de Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Huye. Porque a veces nos ponemos de guapos, no, yo soy capaz. La Biblia no dice enfréntelo. La Biblia dice huye. Y al diablo sí dice resístalo. ¿Pero en qué? En la fe. Amén. Muy diferente. Pero de lo otro hay que huir, porque frente a eso está demostrado que no somos capaces. No, eso está demostrado. Y mire los grandes de la Biblia y verá, no pudieron. Pero usted y yo hoy sí podemos, porque estamos bajo el amparo y la sombra del Altísimo. Aleluya, porque nos cobija la sombra del Omnipotente. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor Jesús? Gloria a Dios. Y terminamos con el verso 9, que tiene algo bien especial. Mire lo que dice: si confesamos nuestros pecados, verso 9 de Primera de Juan 1, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea, ese versículo es más complicado de lo que uno cree. Una vez lo estaba meditando hace días y me quedé pensando en esto. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y pregúntese usted, y ayúdeme con esto: ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Una definición, ayúdeme. Le voy a ayudar. Dale las noticias, una información. Resulta que apareció muerta una señora tal y tal. Este es el rostro, ¿cómo se dice? Le hacen un rostro, lo dibuja, de alguien que vio testigo, pero no lo han cogido. Ayúdenos, denle información a la policía. Y uno que hay como todo el día, uno por ahí, ¿será que sí lo cogieron? ¿Sí? Cuando uno por las noticias de la noche dice, lo agarraron y lo cogieron, lo metieron a la cárcel. Usted dice que ahí se hizo ¿qué? Justicia. ¿Sí? La definición básica de justicia es darle a cada quien lo que se merece. Esa es la definición básica de justicia. Yo le puse un ejemplo feo, pero incluso a usted cuando le pagan el día sábado, domingo, lunes, cuando le paguen, eso es justicia. Pues usted trabajó, ¿cierto? Si justicia es darle a cada cual lo que se merece. Entonces, si usted analiza eso, ahí dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Le pregunto, ¿nuestros pecados merecían que nos dieran este regalo de la salvación? ¿O la justicia merecía que nos dieran la condenación? Mire usted que es más interesante de lo que uno piensa. Entonces uno dice, entonces, ¿por qué dice que fiel y justo? Porque si Él hubiera obrado con nosotros con justicia, todos estaríamos en el infierno. Así que esa no se trata de esa justicia ahí, de que Él nos haya pagado conforme a nuestras iniquidades. Y fiel, ¿sabe qué es lo que pasa? Que resulta que Él nos perdonó, y dice el texto aquí que Él es fiel, porque Él dijo allá, por ahí en Isaías, mandó una profecía y dijo: por tanto mi pueblo conocerá mi nombre, porque aquí yo estaré presente. Amén. Él vio que el ser humano no tenía salida, que no había quien, miró desde los cielos a ver si había algún justo, y dice la Biblia, no vio ni uno. Así que Él no vio a quien mandar a rescatarnos a usted y a mí, y Él dio la promesa y dijo: yo voy. ¿Y sabe qué pasó? Allá en la cruz del Calvario pasó algo más especial de lo que usted y yo nos imaginamos. Él fue fiel a la promesa que hizo, y aunque era duro para Él mismo, porque Él mismo lo dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y Hebreos dice: mirad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Pero dice que Él menospreció lo propio, dice: yo lo prometí, yo lo cumplo. Por eso dice Juan: Él es fiel a su promesa. Si Él no hubiera sido fiel de venir aquí y sufrir
aleluya, Él fue fiel y nos amó con amor eterno. Gloria a Dios. Isaías 53 lo describe y dice que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga usted y yo fuimos curados. ¿Cuántos dan un aplauso a ese Dios que nos ha salvado, a ese Dios que nos ha sostenido por su gracia? Porque Él es fiel, aleluya. Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y saben qué más fue fiel Él? Que Él dijo y permitió, inspiró a un escritor más atrasito que dijera: si confesamos nuestros pecados, amén, el que confiesa sus pecados y se aparta de qué, del Señor o de los pecados, ¿cierto? Y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Amén. Entonces Él es fiel y justo, el que dijo: el que confesara y se aparta alcanzará misericordia. Y es lo que el texto aquí está diciendo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel a esa promesa que hizo y perdona nuestros pecados y nos limpia. Amén. Aleluya. De toda maldad. Amén. De toda maldad. Aleluya. Pero es necesario que usted y yo andemos en la luz. Amén. Andemos en la luz. Caminemos en Él cada día. Amén. Caminemos con Él, vivamos para Él y por Él cada día. Y haciendo eso, ahí tenemos al fiel y al justo que perdona nuestros pecados. Vamos a estar en pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a decirle, hermano, vamos a pedirle a Dios que Él nos dé fuerzas para seguir en la luz, para seguir en la verdad. Amén. Porque Él nos ha llamado a una salvación muy grande y es necesario tener comunión con Él y con nuestros hermanos. Soberano Dios de todo poder y autoridad, gracias, Señor, por esta salvación tan grande a la que nos has llamado, Señor, que nos has permitido conocer. Ayúdanos, Señor, a aprender este principio cristiano: comunión contigo, comunión con nuestros hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo.